noches, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes del otro lado escuchando esta buena música? Nosotros llegamos para hacer esencialmente salud y compartirlo con vos, con esta música que nuestro operador Marquitos nos está regalando. Hola Marco, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches equipo, ¿todo muy bien? Todo bien, buenas noches equipo, por aquí el gran equipo conformado por estos jugadores, importantes jugadores, la doctora Viviana Llenero, médica clínica, directora del espacio Neuroesencia, nuestro profesor Guido Pérez, que es también director de M40, pero acá lo que valen son las personas que están aquí presentes, tanto como la doctora Viviana Llenero con toda su experiencia, Guido Pérez también con toda su experiencia, para hacer esto que es esencialmente salud y brindarte los caminos, las posibilidades, abrir noticias, información, cosas que nos pueden servir en este camino de hacer que estemos plenamente saludables. Hola Viviana, buenas noches. Hola Guido, ¿cómo están? Hola Adriana, muy bien. Estamos acá empezando este programa, un poquito más tarde, pero no importa. Bueno, acá estamos y la verdad, bueno, sí. Los tiempos son siempre perfectos. Así que no. Guido Pérez, ¿cómo está? Quiero escuchar su voz. Buenas noches, Adriana. Me gustó la presentación, le sacaste todos los adjetivos calificativos. Bien. Estamos más sobrios. Sí, más sobrios. Es porque tomo té, desde que tomo el té de Darjeeling de la India, que entonces desde ahí es como que uno se pone más sobrio. Fíjate si podés hacerte un par de litros más. Lo vamos a intentar, ¿no? Y sigamos avanzando. Seguimos avanzando, con más litros de té de Darjeeling, ahí está. El tema central de esta noche pasa por la infectología. Vamos a tener la columna de la doctora Viviana Llenero, que tuvo una experiencia importante este fin de semana en el Congreso de la Fundación Salud. Vamos a tener la columna de Guido Pérez, que nos va a hablar, y atención a todos, nos va a hablar de por qué es tan difícil lograr los perfectos abdominales, esos ravioles que todos queremos tener, que después se nos salen los flotas por algunos lados. Mira, él los muestra acá orgulloso. Chicas, les voy a sacar una foto y les voy a mandar una foto, la voy a subir acá al Face de la radio para que ustedes vean los ravioles de nuestro profe Guido Pérez. ¿Podría sacarte una? No, mire para allá. Yo tengo uno solo. Vos tenés... Marquitos tiene... de tabla de lavar a mano ya es lavarropa automático. ¿Por qué siempre que uno habla de ravioles se vienen los de ricota? ¿Por qué? No sé, yo pienso en ravioles y lo primero que esa imagen que se me aparece son los ravioles de ricota. No, a mí los de verdura. La continuación de los ravioles de ricota son es una torta de ricota que solía comprar en una panadería que estaba en Ayolas y Maipú, que creo que debe seguir estando la panadería. Sí. Ya esta es la época que está terminando la ricota. Sí, ya sé dónde, sí. Increíble. Bueno, yo como estamos hablando de ravioles y abdominales, pienso, me vienen enseguida los chicos de la propaganda de Echelit, por ejemplo. No sé si vieron los modelos de la propaganda de Echelit. Bueno, esos son ravioles. Claro, bueno. Esos ravioles se me vienen esto lo podíamos profundizar mucho y nos vamos a volver groseros, pero no, lo dejamos ahí. No hay que mirar los ravioles. No, hay que comer. Perdón. No. Música, por favor. Ahí estamos, bueno, con musiquita de mi Winehouse acompañándonos, claro que sí. Bueno, y siempre tenés regalos. Al final del programa con Esencialmente Salud te podés llevar alguno de nuestros regalos. El del día de hoy es la entrevista sin cargo para que vos puedas saber más acerca de mindfulness, esta posibilidad que nos lleva al equilibrio, al bienestar y a la salud. Así que esto lo podés simplemente conseguir llamándonos o dejándonos algún mensaje en el programa en el día de hoy, y alguna consulta, por supuesto, si te interesa algo, si hay alguna pregunta de tu salud que te inquieta, por supuesto podés consultarnos directamente, te contesta la doctora médica clínica Viviana Llenero. Bueno, ¿y a qué teléfono lo hace la gente? Con tu mensaje de texto de voz al 341-202-1063. Ahí está. Doctora, ¿cómo estuvo este fin de semana el Congreso de Fundación Salud? ¿De qué se trata? La verdad que fue una experiencia increíble, asombrosa. Me sorprendió y bueno, y con esta cualidad es que hago mención a que también aprendí
que digamos, cosas que nos ocurren o de emociones que tenemos en la vida, la que más estimula a nuestro sistema inmunológico es el asombro, lo que nos sorprende, lo que no esperamos, lo nuevo, en realidad lo nuevo. Y bueno, la verdad me sentí así, que mi sistema inmunológico debe haber estado espectacular. Sí, óptimo. Sí. Realmente tengo que decir, más allá de que el lugar está pensado absolutamente hasta el más mínimo detalle, tiene una energía muy especial, que de hecho la tienen todos y cada uno de los colaboradores de Estela Maris Maruso, porque hay un ambiente de bienestar, de alegría, de solidaridad, de respeto, de colaboración, de pensar en el otro, estar sí. pensando en el otro, realmente increíble. ¿Y qué proponía este fin de semana la Fundación Salud? ¿Era un congreso? Era jornadas mente-cuerpo, medicina mente-cuerpo. Claro, medicina mente-cuerpo. Que para mí, yo hace 30 años que soy médica y vengo, en un momento, o sea, de salir desde la medicina tradicional a abrir otros horizontes dentro de la medicina, no fue fácil, pero la verdad fue apasionante, porque ir redescubriendo la medicina, realmente. Claro. La medicina no es todo lo que nos enseñaron, y por el otro lado, tampoco es solo lo que nos muestran las investigaciones y los trabajos científicos. Claro. Hay muchas cosas más, y que yo creo que cada uno en su propia ganas de seguir aprendiendo y de hacer mejor las cosas, lo va descubriendo, si uno está dispuesto a abrir las puertas. Claro que sí. Entonces, el hecho de seguir en este descubrimiento de la medicina, porque de hecho que entiendo y reconozco que también todos los avances científicos y los estudios que se hacen desde la medicina tradicional, los estudios estadísticos, son necesarios y aportan datos que son valiosos. Claro. Pero hay otra parte que nos estamos olvidando los médicos, y eso es lo que creo que no tiene que nunca faltar, y que nosotros las personas no somos datos estadísticos, somos individualidades. Y en esa individualidad, si bien desde la medicina un diagnóstico es necesario, el pronóstico de un paciente no pertenece al médico, pertenece al paciente. Claro. Y el paciente es el que genera su propio pronóstico. Entender esto y entender que dentro de lo importante del trabajo del médico, este arte de curar, es facilitar y ayudar a esa persona que está teniendo como dicen en Fundación Salud, la experiencia humana de la enfermedad, a que encuentra y descubra sus propios recursos y sus propias herramientas para que el pronóstico esté en sus manos. No hay nada más real que hoy somos lo que decidimos ser ayer y mañana vamos a ser lo que decidamos ser hoy. Sí, claro. Sin duda, sin duda. El karma, de la India, que habla de tus acciones. Me viene a la mente esto, yo creo que más allá de las acciones, las decisiones. Cada acción, claro, cada decisión. Por lo que decía Viviana, el pronóstico de salud lo construye uno. Sí. Y de ahí vienen lo que alguna vez conversamos, las remisiones espontáneas de un cáncer o las sanaciones milagrosas. Vienen de lo que uno decida, de cómo se puede sanar a uno mismo. Y cuando le escuchaba hablar a Viviana, uno cree que la medicina occidental todavía va detrás de las noticias. Y no quiero ser grosero ni agresivo. Quiero decir, esta cultura occidental de prueba y error, de poder comprobar lo que uno observa, los estudios que se hacen, cuando en otras medicinas más tradicionales, con más arraigo en el tiempo, lo miran de otra forma. La medicina occidental necesita la prueba y error todavía, pero lo que está sucediendo es que todos los estudios de medicina cuántica y todos los estudios
nos están empujando a que todas las medicinas van a terminar confluyendo. Las emociones van a tener un papel determinante en la enfermedad, y lo que para algunos ya está probado, los otros están buscando el camino para probarlo y van a terminar todas en el mismo lugar. Sí, sí, claro. Sí, sin duda. Y esto de la medicina cuántica, la medicina vibracional, empezar a escuchar estas formas de entender que todas forman parte de esa gran medicina que tenemos que aprender los médicos a entender, a familiarizarnos, a hablar de esa medicina y a transitar en esa medicina. Ayer, creo que fue ayer, me decía, sí, ayer, porque yo vengo de escuchar a una bióloga molecular explicarme que lo maravillosa y lo compleja, pero maravillosa y perfecta que es la naturaleza, y que entender que cada una de nuestras células tiene toda la información genética, pero que en cada órgano se va a expresar determinada información genética que corresponde a ese órgano. Claro. Entonces, en el hígado se va a expresar la información genética que necesita el hígado, y que el cerebro la va a tener, pero no la va a expresar. La va a expresar el cerebro, la que necesite para el cerebro, y el riñón para formar esa víscera que es el riñón. Entonces, pero todas tienen la información de todo. Claro, todas y cada una. Entonces, sí, cada una de nuestras células, y esto que yo a veces digo, me sentí identificada con muchas cosas que se hablaron allí en la Fundación Salud. Cuando yo le digo a los pacientes, cada milímetro de lo que vos ves, de tu cuerpo, de tu biología, tiene una conexión con tu cerebro, con tus emociones, con tu psiquis. Está totalmente explicado desde la medicina mente-cuerpo. Claro. Y entonces, ayer vi un paciente y que tenía un problema con el hígado, y entonces fue a ver un especialista, un hepatólogo muy, muy reconocido. Entonces le preguntó en un momento, ¿y el hígado tiene algo que ver, o nuestro cerebro tiene algo que ver? ¿Está conectado con nuestro hígado? Y el especialista le dijo, no, nada que ver, no tiene nada que ver el hígado con el resto. Entonces, hablábamos con este paciente que tiene una visión mucho más amplia. Dice, yo sé, Viviana, y todo lo que hemos hablado tantas veces acá, y yo sé que cada milímetro de mi cuerpo tiene que ver con todo. Pero bueno... Bueno, eso es un poco lo que nos legó de alguna manera, que está en el conocimiento, en el consciente colectivo o consciente también, Descartes, ¿no? Pienso, luego existo. Esto desde que se hizo esa separación de separar la mente o separar todo, se siguió en ese camino de seguir parcializando y separando, y desde esa visión es difícil retornar a esta visión de integridad, que es lo que está proponiendo estos últimos tiempos, ¿no? No sé si es difícil, Adri. Yo tengo 30 años de médica, y sin embargo estoy construyendo todos los días una nueva medicina. Bueno, sí, pero en general, en el colectivo en general, es difícil volver a cambiar este paradigma. Podría lograrse, hay gente que lo hace más aceleradamente, que lo puede hacer, y hay gente que se queda un poco enquistada en ese aprendizaje, o se queda atascada, o digamos un poco apegada a esa información y no sale de ahí. Entonces, bueno, el desafío de estos tiempos es eso, y hacerlo lo más rápido posible, porque si no vemos que sufrimos más. Es de todos el desafío, no solo de los médicos, sino también de los pacientes. Alguna vez conversamos acá, en todo el mundo sucede lo mismo. No creo que nosotros seamos una excepción. No. Esta cuestión de que es más fácil tomar una pastillita para bajar la presión o una pastillita para bajar los niveles de colesterol que hacer lo que corresponde. Entonces, el concepto de tomamos un antiácido porque tenemos acidez, y no nos enfocamos en corregir por qué tenemos acidez. Claro, la causa, el problema que es lo que trata es la un medicina. error. Y ahí va el concepto de hagamos todos juntos. Bueno, tengo una acidez, no duermo bien de noche porque tengo acidez. Tomemos el protector gástrico y corrijamos el desequilibrio de pita para los hindúes, o la locura que tenemos galopante, si lo queremos decir de otra manera, para no tener acidez. El mal funcionamiento del estómago se corrige
haciendo las cosas correctamente, poniéndonos de nuevo el equilibrio. Claro, y entendiendo esto que decía recién Viviana, ¿no? Que no es solamente una cuestión física o biológica, porque también hay una cuestión emocional que hay que corregir, entonces por lo tanto hay que ir al origen del problema, que quizás emocionalmente el origen del problema sea diferente al del origen biológico, pero el origen es a lo mejor que estoy viviendo una vida que no quiero, teniendo un más trabajo del que tengo, claro. El estrés me condujo a que tengo acidez. Bueno, mientras podamos resolver, ¿no? Pero en principio nos pasa esto, que decís, ¿qué? Y tengo que cambiar toda mi vida, ¿y qué? Y tengo que dejar de ir a ese trabajo, ¿y dónde consigo tu trabajo? Es como que enseguida nos embretamos en esa imposibilidad de modificar esas cosas en la vida, y entonces decimos, bueno, ya está, me tomo la pastilla y me olvido. La pastilla nos tiene que acompañar en el mientras tanto, si es necesario, porque no está bueno padecer lo que nos está pasando, siempre y cuando hagamos los ajustes para poder corregir todo eso. Y si no, nos podemos quedar, porque todos elegimos con tomar la pastilla y seguir adelante. Claro. Y no vamos a corregir nada, y más tarde, más temprano, lo vamos a terminar padeciendo. Es cierto, sí. En ese contexto, yo creo que la integración de todos los saberes nos ponen en un lugar mucho mejor. Pero decía, no es solo cuestión de los profesionales de la salud, sino que es cuestión también del paciente, hacerse responsable de lo que le pasa, claro que sí. y generar él mismo su solución en combinación con lo que el médico nos proponga. En estos tiempos ese es el gran punto, ¿no? Casi todas las corrientes, tanto psicológicas como espirituales, todas están centrando o haciéndonos conscientes de la propia responsabilidad. Todo vuelve a uno, entonces ya no es solamente esto de dejar afuera o delegar afuera las cosas, sino que hacernos cargo. Sí, este papel del médico también como un facilitador, ¿no? Como el que te toma la mano y te va acompañando en esta experiencia, que volvemos a lo mismo, la enfermedad es esta experiencia humana que no nos tenemos, o sea, nos abocamos a brindarle todos los conocimientos y las herramientas, pero también acompañarlo al paciente. Claro. Y nunca olvidarnos justamente de que el otro es una persona, o sea, que nos estamos vinculando primero, humanamente, con un otro. Como decía Ian, que esto lo voy a leer porque me pareció espectacular, la frase. Conozca todas las teorías, conozca todas las técnicas, pero cuando toque un alma humana, sea otra alma humana. Claro. Y bueno, eso no nos tenemos que olvidar los médicos. Exacto. Creo que entender que la salud se construye hoy en día desde esta visión de la medicina cuerpo-mente, entender que podemos construir nuestra propia salud, que no tenemos que dejar de escuchar a la medicina tradicional, que tenemos todas las herramientas que nos puede brindar la medicina tradicional, pero que tenemos muchas más herramientas y que muchas de las herramientas están en nosotros mismos, que tenemos una farmacia increíblemente eficaz, con montones de medicamentos en nuestra propia naturaleza, y que tenemos que aprender solo a usarlos, a ver cómo los podemos despertar, porque algunos medicamentos de nuestra propia farmacia inmensa están dormidos. Entonces, y se hizo mucho hincapié en la estimulación de nuestro sistema inmunológico, desde nuestras propias emociones, cómo sanar nuestras emociones, cómo llevarnos a lugares de disfrute, a espacios de disfrute, despertarlos nuevamente a esos espacios, y cómo eso repercute en mejorar nuestro sistema inmunológico. Y eso llevaría a la posibilidad que, como sabemos que la base fundamental de la mayoría de las enfermedades son alteraciones inmunológicas, nos llevaría a un mejor lugar para poder construir esta salud que necesitamos. Es cierto, es así, hoy el tema que te planteábamos, bueno, ya hizo su columna la doctora Llenero. Vamos a hablar con Guido acerca de esta parte desde la actividad física, esos objetivos que a veces tenemos y que se nos hacen difíciles de conseguir, como es del tener
súper y perfectos abdominales. Y otro de los temas del día de hoy es hablar de infectología. Fundamentalmente vamos a hablar de hepatitis C. Ahí Por está. eso lo invitamos al doctor Fernando Bessone, que es docente de la Cátedra de Gastroenterología y hepatólogo. Así que bueno. Esa es la visita que tenemos hoy, y si ya tuvieras alguna consulta, siempre recordá que la podés enviar a nuestros teléfonos, que son, Marcos. 341-202-1063. Y recordá que con cada llamado o con cada mensaje podés participar de los obsequios que deja Neuroesencia, y que en el día de hoy es una entrevista sin cargo para Mindfulness, esta técnica que tiene que ver con el equilibrio mente-cuerpo, de lo que estamos hablando en el día de hoy. Bueno, es un gusto darle la bienvenida al doctor Fernando Bessone, que es hepatólogo y es profesor titular de gastroenterología. Buenas noches, un gusto saludarlo, Hola, doctor. ¿cómo les va? Bien. ¿Qué tal? ¿Bien? Muchas gracias por invitarme. Bueno, un gusto tenerlo acá con nosotros. Y ¿qué le preguntamos? ¿Cómo arrancamos? Un Porque poco a mí me surgió la inquietud que nos acompañaras en este programa para ver en estos avances hoy en día que están apareciendo con respecto a la hepatitis C y esto que se habla de la vacuna, esta enfermedad que de hecho la gente poco sabe en general de esta hepatitis infecciosa viral. Tampoco sabe ni cómo prevenirla, ni de dónde podrían estar las fuentes de contagio. La vacuna es una vacuna, es un tratamiento, o sea, sacar un poco de todas Despejar esas dudas Sí. a la audiencia. yo les puedo proponer que estamos en el horario del corte, vamos a una pequeña pausa y dejamos planteadas entonces todas las preguntas. Y si Y vos que estás sí, escuchando exacto. tenés alguna inquietud, ya te podés comunicar, y te reiteramos los teléfonos. Estamos hablando y vamos a hablar con el doctor Fernando Bessone de hepatitis, estas dudas y estas cosas que muchas veces nos pasan y que quedan ahí sin resolver. ¿Teléfono, Marcos? 341-202-1063. Vamos a la pausa y ya regresamos. Estamos de regreso acompañándote en esto que es esencialmente salud. Temas de hoy varios, variados. Entre ellos la hepatitis, que es un tema que muchas veces nos preocupa. Hepatitis B, hepatitis C, ¿cuántas hepatitis hay? Vamos a ¿Cuántas hablar vacunas? de hepatitis C. Todos vamos a despejarlo con el doctor Bessone. ¿Y mensajes, Marcos? Sabrina dice, soy Sabrina, 836 besos. Bueno, besos, Sabrina, vos querés el premio de Mindfulness. Me encantó, bárbaro. Ya Bien estás directo. participando, bien directo. Bueno, ¿cómo empezamos, Doc? Con todas las preguntas que dejó planteada Viviana. No, yo creo que estamos viviendo una época gloriosa en el tratamiento de la hepatitis C. Uno que vivió la historia y conoce que estos pacientes penaron en realidad durante muchísimos años haciendo drogas que eran venenitos, porque las drogas actuales son elixires al lado de los venenitos que se usaron, porque en realidad el interferón era una droga muy pesada. Ajá. 50% de los pacientes padecía decaimiento, dolores musculares y demás. Y digo etapa gloriosa porque ahora con una pastilla durante 12 semanas se cura la hepatitis C en más de un 95% de los casos. Wow. Aunque no se crea, es así la verdad. Bien. De todas formas, también hay que saber que hay un montón de drogas nuevas, no solamente una. Algunas tienen un esquema de 4 compuestos, de 4 fármacos, otras tienen un compuesto de 2, y ahora está entrando al país por primera vez el Sofosbuvir Ledipasvir, que ya está aprobado por ANMAT y que salió en Estados Unidos en 2014, fue la primera que salió, en un solo comprimido, Ajá. y cura en 12 semanas con una sola pastilla tanto el paciente cirrótico como el paciente no cirrótico, porque ¿A qué diferencia hay entre la cirrosis, la hepatitis? ¿Cuál es la hepatitis B? Me gustaría preguntar esas cosas. sí, cómo no. La cirrosis es un estadio final de la evolución de la enfermedad. La enfermedad empieza como una cosa muy sencilla, que no duele, que no da síntomas, por eso es un enemigo verdaderamente silencioso y traidor, el de la hepatitis C. Y el de la hepatitis B también, pero la hepatitis B da mucho más síntomas, es mucho más ruidosa, sobre todo cuando hace lo que llaman pusea actividad de la enfermedad. Suele tener un comportamiento sistémico, dolores musculares, lo pone amarillo al paciente. La hepatitis C no, la hepatitis C tiene una pusea actividad, tiene mucha inflamación en el hígado y el paciente no duele, ni está cansado, ni le duele el hígado, etcétera. O sea que la enfermedad empieza así, pero necesita muchos años el hígado para dañarse y llegar a una cirrosis hepática. En la hepatitis B a veces puede llegar antes porque la inflamación es mucho más sostenida y mucho más alta.
pero en realidad en la hepatitis C, entre 20 y 30 años mínimo se necesitan para que un paciente llegue a la cirrosis. Pero también es importante saber que no llega a todo el mundo a la cirrosis. Claro. Eso te iba a preguntar, Fernando, ¿qué porcentaje 20%, no más y del cirrosis 20%. No es lo mismo que cáncer. No, en absoluto, no. El cáncer de hígado, primario de hígado, se puede asociar a una cirrosis hepática. De hecho, se asocia. Por eso una de las recomendaciones que uno tiene siempre con el paciente cirrótico, que se curó incluso, es que siga haciendo un chequeo ecográfico semestral para ver si no desarrolla un tumor. Porque el tumor, si se lo encuentra uno entre 1 y 2 centímetros, máximo 3 centímetros, se puede resecar con éxito y no tener ningún problema. De hecho, muchas veces es lo que precipita la indicación de un trasplante hepático, porque se saca la fábrica de lo que es el tumor, se saca el hígado, se saca el tumor y el paciente se cura con un trasplante hepático. Exacto. No, y esto a veces cuando uno plantea esto de las vacunas, muchas veces se han sorprendido los pacientes cuando uno le plantea, bueno, pero uno cuando se vacuna, y especialmente también en la hepatitis B, uno también está previniendo la aparición de un cáncer. A futuro está bien, es un determinado porcentaje en una cantidad de años necesarios para que se produzca, pero bueno, la prevención no es solo sobre la enfermedad, sino sobre las complicaciones a futuro, que son complicaciones muy serias. Es perfecto lo que decís, porque eso se ve en el virus de la hepatitis B, que es un virus que se llama oncogénico. ¿Por qué? Porque tiene capacidad por sí mismo para producir un tumor y no necesita de la fase cirrótica, que es la que se considera preneoplásica en el virus C. El virus C no es un virus oncogénico, pues es un virus que replica y se forma adentro del citoplasma, no le cambia el DNA a la célula. El virus de la hepatitis B le cambia el DNA, le modifica el DNA. Eso se llama integración. El virus se integra dentro del genoma de la célula hepática, por eso puede producir un tumor hepático aunque no esté en fase cirrótica. Y eso que decís es perfecto, porque frenada la enfermedad, por carácter transitivo, vos no vas a desarrollar nunca un tumor. Exacto. Ahora, desafortunadamente el virus de la hepatitis C no tiene vacuna, todavía. El virus de la hepatitis C es un personaje siniestro. Así como nos posibilita la curación por un lado muy fácil con estos compuestos, mientras que el virus B no tiene curación real, porque si te estoy diciendo que el virus se integra, es muy difícil sacarlo si no se corta la entrada a la célula. Se corta lo que pasa después de la integración para allá. Entonces todas las drogas que utilizan el virus de la hepatitis B frenan la replicación del virus, pero no lo curan. ¿Está? Es muy importante ese concepto. En cambio, el virus de la hepatitis C sí se cura, pero por otro lado no tiene vacuna. Pero ¿y el que tuvo hepatitis B no está nunca curado entonces? El que tuvo hepatitis B, pues, por ejemplo, te voy a explicar. Te voy a explicar lo. Era la B, me acuerdo. De chiquita no creo que haya sido la B. ¿No? Sido la A. Te voy a explicar lo que significa el concepto popular de curación y lo que significa para alguien que está en este tema el concepto molecular de curación. Bien. Claro. Estos pacientes, si siguen con una partecita de la partícula que se llama cccDNA, ese DNA que es covalente circular y cerrado, que queda metido como impronta dentro de la célula, uno molecularmente dice que no se cura. Y vos fíjate qué interesante que un paciente pudo haber tenido una hepatitis aguda B, se curó, negativizó el virus, está transitando su vida normalmente y un día tiene la desgracia de hacer una enfermedad que necesita inmunodepresión, trasplante, artritis reumatoidea con potentes biológicos, etcétera, el virus se puede reactivar. ¿Qué te parece? O sea que desde el punto de vista molecular ese paciente no está curado. Y eso es lo que de alguna manera justifica que vos vayas a un banco de sangre hoy, te saquen sangre y te digan, no, pero usted tuvo hepatitis B, no puede dar sangre. Pero ¿cómo no voy a poder dar sangre si tuve hepatitis B y estoy curado? Sin embargo, hoy se sabe que hay un porcentaje de esos pacientes que no solamente les quedó la impronta del virus en la célula, sino que tienen partículas circulantes y que pueden contagiar, a pesar de haber estado curado. Bien.
¿Y cómo se contagia esto? Bueno, ¿qué es lo que preguntaba antes Viviana? El contagio de la hepatitis B de la hepatitis C es completamente diferente. La hepatitis B hoy se contagia por sexo, exclusivamente, salvo que tengas la mala suerte de que uses, no sé, una tijerita y te lastimes, o un cepillo de diente, no sé. Es muy raro que el virus B hoy se contagie porque en general hay cuidados, uno sabe dónde está el infectado. El contagio importante es por sexo. Por eso todavía vemos muchas hepatitis agudas B en el consultorio, de todas las edades, de todas las edades. La gente, no porque tenga 70 años, 60 o 50, tiene más conciencia del uso del profiláctico. Te puedo asegurar que no la tiene. Claro. Así que vemos, tanto en adolescentes como en gente mayor, contagio de virus de hepatitis B. En contrapartida a ese concepto, el virus de la hepatitis C no contagia prácticamente nunca por sexo, salvo que haya un sexo violento, traumático, donde hay sangre. Hemos visto algún caso de hepatitis aguda C, pero es una rareza. O sea que uno le dice con tranquilidad al paciente en la consulta que si tienen un sexo convencional no necesitan cuidarse con profilácticos. En contrapartida de ese concepto, el contagio es por sangre. Y hoy, frente a los cuidados que se tiene con descartables, con estufa 180 grados, con odontólogo ya consciente, a punto de partida ya del HIV, se tomó mucha conciencia con eso, es muy raro ver hepatitis aguda C. Tan es así que los estudios con proyección matemática, que es interesante, yo hablé en el Congreso Latinoamericano de Chile la semana pasada, lo que significa la carga de la enfermedad en el mundo, ¿no? Y uno tiene que establecer un modelo matemático y ver cómo el contagio del C cae, mientras que la enfermedad, lo que se llama carga de enfermedad, progresión a cirrosis, desarrollo de tumor, va a ser el pico recién alrededor del año 2030. O sea que para realmente combatir esta enfermedad nos quedan muchísimos años todavía por tratar y concientizar. El 50% de la gente que tiene el virus no lo conoce. Es muy alto. Sí. Si asumimos que en Argentina hay 400.000 portadores de virus, entre B y C, a lo mejor 200.000 de C, hay otros 200.000 que la tienen y no lo conocen. O sea que uno que está en esto, hablando permanentemente en un montón de lados, en campañas, yo formo parte de la Comisión de Expertos de Hepatitis de la República Argentina en la Soy Argentina Hígado, ahora nos juntamos para hacer las guías la semana que viene de manejo. Estamos permanentemente en campaña, con campañas, incluso hemos puesto en Radio Mitre, habrás escuchado hace poco tiempo, de la sociedad, algunas recomendaciones que se tome conciencia. Sin embargo, es lo que decía ella cuando abría el programa, ¿no? Es como que hay que estar encima, casi te diría... Permanentemente. Sí, permanentemente, claro, con estos relatos, claro, con empujando a la gente que se vaya a testear. Y sobre todo, el mensaje más importante, ¿cuál es? Es la gente que recibió sangre o productos de la sangre antes de 1992. Y hay mucha gente de esta que nunca se testeó, que recibió sangre, que estaba en Pergamino en zona de alta endemicidad para fiebre hemorrágica y que recibió plasma, ese plasma con mucha frecuencia estaba contaminado con virus C, que recibió tratamientos odontológicos, cirugía odontológica antes de 1992, que era donde apareció el test en bancos de sangre. Toda esa gente tiene que testearse obligatoriamente un virus de hepatitis C. Mirá. Porque es personal ¿Y de cómo alto riesgo. es difícil el testeo? ¿Qué es lo que tiene que hacer la persona? No, el testeo es simplísimo y baratísimo. Te sacan un poquito de sangre y te hacen una determinación que es muy barata y que es la que se hace para screening y para chequeo en los bancos de sangre. Y si no sos del 92, ¿todas las personas tendríamos que hacernos ese testeo? En teoría sí, teoría sí. Si vos tuviste una vida limpísima con un montón de ausencia de contactos raros y demás, bueno, el riesgo es mínimo de que tengas una hepatitis C. Claro. Ahora, bueno, en una época había contagio intranosocomial. Por ahí aparecía un infectado que había sido operado en un sanatorio y en teoría estaba todo aséptico y bien esterilizado, y aparecía un contagio. Ajá. O sea que a mí me parece que tiene que testearse todo el mundo para hepatitis C, siendo que esto es muy rápido y muy fácil. ¿Cuáles son las consecuencias de tener la hepatitis C y no darse cuenta o no saber que uno la tiene? Bueno, una de las consecuencias es llegar a una cirrosis hepática o a un tumor, porque esto puede debutar como un tumor hepático, después de 30 años de enfermedad que nunca te dio un síntoma, nunca te molestó ni nunca, solamente un 20 a 30% tienen astenia, cansancio. Ajá. Un porcentaje mucho menor pueden hacer alguna artralgia. Pero el grueso de toda la gente no hace nunca un síntoma. Tan es así que se asombra porque un clínico le encontró una transaminasa elevada
o cuando fueron al trabajo le encontraron un virus C, etcétera. Claro. Tampoco alarmarse cuando aparece un C positivo, porque el C positivo primero que se hace es un anticuerpo, no es el virus. Y de ese porcentaje que tiene el ELISA positivo, así se llama la determinación, solamente un 20% puede no tenerla, el otro 80% la tiene. A pesar de tener el anticuerpo, un 20% no tiene asociación a virus y significa que quedó un anticuerpo de memoria, y el otro 80% sí tiene la hepatitis crónica. O sea que de 100 pacientes que se contaminaron, 80 van a la cronicidad. Claro. Es muy alto. Y sabemos entonces ya que hay estas pastillas, estas nuevas fórmulas que nos permiten con una pastilla durante 12 semanas curarnos de la hepatitis C. Totalmente. Hay un no concepto así con la hepatitis B. entre esto que se hablaba, ¿no? Porque se hablaba mucho de vacuna, Eso, ¿y se por qué la vendía vacuna? como vacuna para hepatitis C. No, pero ¿sabés En dónde realidad, surge ese error? Por eso Con creo el que hay que interferón, aclararlo. porque el interferón es inyectable. Entonces, al hacerse subcutáneo, un poco en el comentario popular, decía, doctor, bueno, necesito que me venga a dar el tratamiento de vacunas para la hepatitis C. El tratamiento de vacunas no era más que el interferón, que se hacía al principio lunes, miércoles, o sea, 3 veces a la semana, y después pasó a tener mucho más nivel en plasma con una molécula pegilada que se llamaba. Entonces, ese interferón pasó a hacerse una vez por semana. Entonces, eso le llamaban vacunas los pacientes. Claro. ¿Y hay que vacunarse contra la hepatitis B? Bueno, C? ahora hay ¿Cómo mucha es? ¿Cómo es conciencia, lo no que- solamente conciencia, sino que se ocupó el ministerio de esto. Ya en el año 2001 hay una ley ministerial de la República Argentina que vacuna a todos los recién nacidos. Está dentro del plan de vacunación. De plan de obligatoria. vacunación obligatorio. El virus de la hepatitis B se vacuna en forma obligatoria, lo mismo que pasaba con el virus de la hepatitis A. Pero bueno, la hepatitis A prácticamente desapareció de la República Argentina, casualmente por la conciencia en la vacunación ¿Qué hace obligatoria. biológicamente? ¿Qué hace? ¿Ataca al hígado? ¿Al hígado qué le pasa? ¿Deja de funcionar bien? ¿No puede hacer las funciones que tiene? ¿Que se inflama? Cuando hace una hepatitis aguda, Cualquiera de las hepatitis, básicamente, ¿qué le pasa al hígado? el virus cuando- de la hepatitis C hace muy poco en el hígado. Hace una inflamación transitoria, el paciente puede o no orinar oscuro, solamente un ¿Y qué le 10% de los pacientes orinan oscuro, y nada, muy poquito. Si vos le Claro. haces una biopsia al año de estar este paciente con la hepatitis, no encontrás prácticamente nada en el Bien. hígado. Acúmulos de células inflamatorias en zonitas, en formas aisladas. No Sin ataca em- a otros órganos, No, otras cosas. bueno, el virus de la hepatitis C es esencialmente hepatotrópico, va directamente al hígado y es lo que daña, pero tiene un comportamiento sistémico en un porcentaje muy bajito de los casos, dando fenómenos que se llaman vasculíticos, con daño en las arterias, con úlceras, produciendo polineuropatía, produciendo unas proteínas en sangre que precipitan en frío. Puede dar manifestaciones sistémicas y tiene asociación al linfoma también. ¿En qué porcentaje de los casos? Mira, Fernando? eso cambia geográficamente, Ajá. porque si estudias Alemania no tiene la misma tasa que España ni la misma tasa que Argentina. Nosotros tenemos una tasa de crioglobulinemia que se llama con asociación a vasculitis y a linfoma muy baja, pero cuando mirás los estudios franceses es alarmante. Tienen 40% de asociación a crioglobulinemia. Muchísimo. Varía en forma Está geográfica. bien. Y esta es una de las indicaciones puntuales que tiene el tratamiento en pacientes que tienen fenómenos sistémicos. Porque hoy, como es tan caro el tratamiento, se trata de priorizar a los pacientes que tienen fibrosis más avanzada. Eso te iba a preguntar, ¿en qué momento de la enfermedad? Entonces, las guías se indica? internacionales y nacionales y latinoamericanas que hemos escrito y demás se ocupan de priorizar el tratamiento. Hoy, dado que esto es tan caro y sabiendo que un paciente que tiene un grado de fibrosis 1 puede recién tener una enfermedad preocupante en 10 años, se está priorizando todos los pacientes que tienen grado de fibrosis avanzada. ¿Está? Bien. Pero dentro del grupo de prioridad también están esos pacientes que hacen enfermedad sistémica por el virus de la hepatitis C. Bien. Claro. Y con respecto entonces los síntomas que tiene, ya hablamos de la C que no tiene síntomas y afecta al hígado. La B tiene síntomas, esto de que nos poníamos La B amarillos. es muy ruidosa. El Es día muy que te ruidosa. agarras una hepatitis B te enterás en serio. La orina te cambia de No, color. te tira a la cama, Bien. te cansa mucho, da dolores musculares, dolores. Es muy interesante que como la enfermedad genera lo que se llama inmunocomplejo, el virus y el anticuerpo se pegan y precipitan en las articulaciones y dan mucho Claro. dolor. Ajá. Muchas veces las ve el reumatólogo. Y, Las artralgias reactivas, Exacto, que son reactivas, la infección. y hay un porcentaje no despreciable donde el paciente no hace ictericia, donde no se pone amarillo.
entonces va a consultar por artralgia y tiene una rigidez matinal parecida a la artritis reumatoidea. Lo que pasa es que es seronegativa, no tiene ningún marcador, el reumatólogo ya está... ¿Y la B ataca más al hígado o queda... No, la B hace mucho más ruido en el hígado, pero eso va de la mano con la curación. Cuanto más ruido hace el virus en el hígado, más se cura, porque despierta mucho más rápido el sistema inmunológico que va y ataca. Entonces, el virus de la hepatitis B se cura el 95% y el 5% solamente pasa a la cronicidad. El virus de la hepatitis C, que está solapado, tranquilo, no despierta prácticamente el sistema inmunológico, no lo pone amarillo, no hay mucha inflamación, pasa el 85% a la cronicidad. Claro. Las perspectivas son totalmente Y habíamos diferentes. quedado que la B se quedaba en la célula ahí, tomaba un pedazo. Muy frecuentemente deja su rastro y su impronta metido adentro del núcleo de la célula. Ajá. Es como un sello en el hepatocito. Totalmente. Hay una cosa que yo siempre les digo a los pacientes y les explico, porque todos están muy preocupados por la cuestión de hacerse la serología para el HIV, que de hecho es importante, pero cuando yo les pido serologías para descartar o para hacer un chequeo, a ver la parte de antígeno, anticuerpo para hepatitis B, pero ¿por qué? A ver, yo tengo más preocupación por el HIV. En realidad, a través de la vía sexual, el virus de la hepatitis B es 15 veces más infectivo que el HIV. Perdóname que te corrija, 100 veces más 100 infectivo. veces, bueno, es mucho más, 100 veces más. 100 veces más infectivo. Posible contagiarse una hepatitis B a través de una vía sexual que un HIV. ¿Cómo es la vacuna de la hepatitis? Está en verdad, sí. Perdóname, está en verdad eso que decís, que el paciente que tiene una sola relación sexual con un infectado de B se contagia. Es raro que no se contagie. Si el paciente está replicando virus a dosis altas, puede no saberlo, está en un periodo de incubación con mucho virus, tanto en semen como en flujo vaginal. Claro. Es igual, hay mucha concentración en semen y en flujo vaginal. Con una relación sexual te contagias. Es raro que no te contagies, claro, mientras que con el C no te contagias nunca. Y el HIV necesita mucho más situaciones para... De todas formas, yo siempre que doy clase en la facultad con los estudiantes y con los residentes que estoy en el servicio, siempre marco... Cuidado cuando aparece un virus B agudo, que atrás puede estar el HIV, porque entran juntos. Entonces, chequeale el B, tomate 30, 60 días y chequea el HIV en forma prospectiva, porque las enfermedades entran juntas, con mucha frecuencia. Así como entraba, y el porcentaje de pacientes adictos endovenosos tiene mucha tasa de virus C, el paciente... Eso te iba a preguntar exactamente ahora, porque bueno, con esto de lo que estamos viviendo en cuanto a la realidad de la droga en nuestro país, también la vía a través del endovenoso, a través del uso de endovenoso de drogas, también ha impactado en esto de la posibilidad de que el virus de la... Entre el 50 y el 80% de los pacientes adictos endovenosos tiene virus C. Es altísimo. Altísimo. Y es altísimo la cantidad de pacientes adictos endovenosos que tienen HIV y C. ¿Qué porcentaje? Entre 50 y 80% de los pacientes. O sea que es fundamental entonces que cada uno de nosotros seamos conscientes digamos, en cuanto a las relaciones sexuales, la protección, y además de eso después testearnos, y después del testeo, si tuviéramos el tema de la hepatitis, tenemos una forma concreta hoy de curarla y de liberarnos de esto. Totalmente. Cuando uno se curó, ¿vuelve a contagiar a otro o ya no contagia más? Es interesante lo que ocurre con el virus C y no pasa con el B. El B, cuando te cura, entre comillas, y levanta un anticuerpo que se llama anticuerpo antivirus B, antisuperficie, etcétera, ese paciente no se contagia más. Sin embargo, el virus de la hepatitis C, que tiene distintos genotipos, se llama, tiene 6 genotipos diferentes. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Uno puede tener una inmunidad homóloga por uno de los virus, pero se puede contagiar por otro. Lo vemos con frecuencia en los pacientes adictos, precisamente. Una de las pocas situaciones donde en este momento todavía en el mundo se describen epidemias de contagio de hepatitis C aguda es en pacientes hombres que tienen sexo con hombres, porque ya se han descrito muchísimas brotes epidémicos dentro de comunidades que tienen sexo promiscuo,
donde se utilizan drogas psicoactivas, donde el sexo es traumático, donde se usan aparatos, donde se lastima el recto, etcétera. Esos pacientes hoy en día son los que se están publicando en la literatura médica como tener brotes de hepatitis C aguda. Así que me parece que hay que estar muy atento con todas esas situaciones, ¿no? Claro que sí. Y entonces dijimos que la A es la que prácticamente ya no hay. O sea que, digamos, con respecto a la hepatitis ya cubrimos todas las posibilidades. A, B y C ya tratamos. No, hay otras hepatitis ¿Hay otras virales hepatitis? también, sí. Eso, y de no ser por sexo, ¿de qué otra manera se contagia la hepatitis? No sé, o la B, ¿cómo se contagiaba? ¿O la A? No. La hepatitis A es completamente diferente a estas dos, completamente diferente. ¿Por qué? Porque la vía de contagio es diferente. Mientras el virus B y el virus C entran por sangre, uno por sexo, el otro no, pero los dos entran por sangre, por un contagio, un raspón, o lo que sea. El virus de la hepatitis A había que comerlo. Había que comerlo con verduras contaminadas. Y desafortunadamente contaminadas con materia fecal, porque el virus se excreta por materia fecal. El virus de la hepatitis contagio A. de fecal oral. Entonces, en países subdesarrollados o con malos niveles de desagote, de higiene, de cloacas, etcétera, en épocas de lluvia las napas suben, contaminan el agua y ahí con mucha frecuencia al regar las verduras, etcétera, aparecían las epidemias de virus A. Pero si un logro tuvo realmente la República Argentina desde el punto de vista de la salud y de la sanidad, fue erradicar el virus de la hepatitis A. Esto me parece que hay que remarcarlo. Porque ¿No así en otros países? No así todavía en otros países subdesarrollados, no, exactamente. Donde esto puede haber epidemias de cientos de personas por aguas contaminadas. Si ustedes se acuerdan, que vivimos un poco esta historia, te diría, 12 años atrás, ustedes veían por televisión a cada rato pedir un hígado para un nenito de 3 años, que estaba con una hepatitis fulminante internado en una sala de trasplante, a donde iban a trasplantarlo pidiendo... Bueno, eso desapareció en la República Argentina. Ya no se piden más hígados, porque la tasa de hepatitis fulminante y de trasplante por virus A era la más alta de Latinoamérica, en Argentina. Y fundamentalmente en edades pediátricas. Ni que hablar. La tasa a veces era de 1 en 1000 pacientitos, lo cual a través de los años, 1 o 2 por año se veían, y la tasa de mortalidad era muy alta. Pues pacientes no llegaban al trasplante casualmente porque en zonas donde no hay muchos hígados es muy difícil. Bueno, está erradicada la hepatitis A. Los hepatólogos no vemos más hepatitis A en el consultorio. Sí, es maravilloso. Así que desde el 2007, yo tengo las diapositivas que doy por ahí en las charlas y demás, tengo una diapo donde dice de 2007 en adelante no se vieron más casos de hepatitis A fulminante en la Argentina. ¿La vacuna tiene alguna consecuencia, la vacuna de la hepatitis? ¿Hay una vacuna? ¿Efecto secundario, algo sobre...? No, en absoluto, porque en los inicios del 80 la vacuna de la hepatitis B se hacía con plasma recalentado. Era interesante porque se utilizaba plasma de homosexuales en Nueva York, en la ciudad de Nueva York. El profesor Esmunes, a quien conocí, hizo un estudio muy interesante donde utilizó suero de más de 1000 homosexuales y ahí nace por primera vez a comienzos del año 80 la vacuna del virus de la hepatitis B. ¿Y por qué cuento esto? Porque el plasma recalentado metía mucho miedo porque al ser sueros homosexuales se pensaba de que tenía HIV, porque justo coincide la explosión de la vacuna de B con la epidemia de HIV y la famosa peste rosa en Estados Unidos, 82-83. Fue justo en esa época, o sea que se podía presumir que los pacientes homosexuales ya tenían HIV cuando donaron sangre para hacer el plasma recalentado para el virus de la hepatitis B. Y quedó en la conciencia popular el prejuicio muy intenso y muy marcado en Estados Unidos de que estas vacunas podían estar contaminadas. Lejos de eso, estas vacunas no podían estar nunca contaminadas, porque los métodos rigurosos de esterilización que tienen las vacunas son muy efectivos y no podían estar contaminadas, en realidad. Pero en Estados Unidos, mucho personal de enfermería no se vacunaba por eso, y eso repercutió en Argentina y repercutió en muchos lugares a través del tiempo. Hoy, la vacuna de la hepatitis B es por ingeniería genética. Se toma un fragmento, se replica en Escherichia coli, bueno, tiene todos unos pasos de biología molecular, y ese fragmento chiquitito no tiene material nucleico, no tiene material del core del virus que puede generar una respuesta de infección. Solamente genera anticuerpos.
a tal punto que se lo damos a las embarazadas y se lo damos a cualquier paciente. Y esa es una vacuna súper segura que no produce, contestando lo que me preguntabas, absolutamente nada. Perfecto. Esto de el tratamiento de la hepatitis C con un antiviral es, en realidad, ¿no es sí, cierto? son antivirales. Se llaman drogas efectivas antivirales. Bien. Me hace acordar mucho al avance también De acción en lo directa. que hubo en todo el tratamiento del HIV, ¿no? Sí, con correcto. desde los comienzos con el AZT hasta los últimos antirretrovirales que realmente produjeron, o sea, una nueva perspectiva de la enfermedad. Si querés te lo cuento con la historia, porque la viví completa. El primer tratamiento para la hepatitis C aparece a principios de la década del 90, cuando aparecen los test de banco de sangre, podemos poner 92, y lo único que existía para todos los genotipos, ni siquiera había identificación de genotipos, era el interferón, 3 millones, 3 veces por semana. ¿Qué porcentaje se curaba? Entre el 10 y el 12%, no más de eso. Y a uno le daba mucha angustia en el consultorio poder transmitirle al paciente los números reales. Después aparece la ribavirina, varios años después, tipo 95, 96, Sí. y la ribavirina lleva la curación a 40%, bastante alta, incluso para genotipo 1 a 28%. A veces se usaba en asociación el interferón y la ribavirina. Sí, se usaba siempre en asociación, bien. sobre todo en genotipo 1. En realidad en los dos genotipos, la dosis cambiaba. Y lo interesante es que después aparece este interferón pegilado que se hacía una sola vez por semana, lo cual cambia la historia porque el paciente estaba mucho más confortable. Claro. Y eso trepa a 55% de la respuesta. Después aparece en el 2011, ¿Cómo fue cambiando la no, evolución? pero escuchá qué bárbaro. interesante, después en el 2011 aparecen los primeros inhibidores de proteasa, la primera generación de inhibidores de proteasa, que eran el Acá Boceprevir, cerquita, ¿no? En el 2011. hace 2011, poco. Boceprevir y Telaprevir, pero asociado con interferón ribavirina, una bomba atómica. Uno te anemizaba en una semana y el otro en el 50% te daba fenómenos de rash y de alergia en piel, algunos bastante severos. Más el interferón y la ribavirina, el paciente no la pasaba bien, pero trepó a 75% la tasa de curación con estos dos inhibidores de proteasa e interferón ribavirina. Hasta que recién llegan en 2014 las drogas que no tienen interferón ribavirina, que se llaman libres de interferón, sobre todo interferón, por ahí en algunas situaciones la ribavirina todavía se sigue usando. Estas drogas libres de interferón, que nacen con esta molécula que te cuento que se aprueba en Estados Unidos en 2013 ya, que es sofosbuvir-ledipasvir, en un solo comprimido, Ajá. pasa a curar el 98% de los Sí, pacientes es con una increíble. pastilla en 12 semanas. Entonces, como te cuento esta historia, yo que tengo pacientes desde el 2002 o de 2003 que fracasaron al tratamiento con interferón, estuvieron 10 años esperando este tratamiento. Y en 10 años muchos pacientes desarrollaron cirrosis, muchos pacientes se tuvieron que trasplantar y muchos pacientes desarrollaron hepatocarcinoma. Por eso es muy importante hoy darse cuenta de que al frenar la replicación del virus en forma definitiva, el paso al hepatocarcinoma y al tumor hepático se frena también. Se reduce, claro. Bueno, realmente muy estimulante y muy interesante esta charla, esta conversación. El doctor Besone, Fernando Besone, está con nosotros, es hepatólogo y profesor titular de gastroenterología. Fernando, ¿te quedás con nosotros un ratito más hasta el final? ¿Nos acompañás? Dale. Vamos cómo no. a una pausa y a la vuelta, por supuesto, la columna de Guido Pérez, que nos va a hablar de esta posibilidad de tener los mejores abdominales, hablando de esta zona, de la zona de centro de nuestro cuerpo. Pausa, Marquitos, vamos. Ya venimos. Y ya nos estamos acercando al final del programa. Te invitamos a que nos llames al teléfono, Marcos. Mensaje de texto de voz 341-202-1063. Te podés llevar de regalo la entrevista para Mindfulness en Neuroesencia. Y lo vamos a dejar, nos acompaña el doctor Besone hasta el final del programa. Vamos a dejar la conclusión final y las claves de la prevención en cuanto a la hepatitis a manos del doctor ya sobre el cierre del programa. Pero tenemos la columna del profesor Guido Pérez. Guido, ¿cómo creamos esos abdominales que soñamos y que nunca logramos? Porque hay que hacer mucho esfuerzo para hacer los abdominales. Guido, decime si no. Yo te veo a vos en el gimnasio y trabajás duro, fuerte. No soy un buen ejemplo. Vamos por bueno, otra las veces cosa. que yo te he visto, sí. Quedé muy Pero- impactado con la charla del doctor. Pareció fascinante.
Yo Sí. me he especializado en salud y la hepatitis no es una patología que uno como profe puede estudiar demasiado para sumar cosas, y toda la información me pareció realmente valiosísima, muy sencilla de absorber, derrumbando barreras que para mucha gente pueden ser mitos, y Sí. muy bueno, me pareció extraordinario. Y Coincido. relacionado con el deporte, te puedo agregar que me toca ver muchos deportistas, incluso jugadores profesionales de fútbol, muchos veo, y vi muchos pasados, donde el único foco de la hepatitis C es la infiltración, sobre todo en rodilla. Mira. Pero varios que jugaron incluso en extranjero, en Colombia, en México, que he tratado ya algunos, otros no. Por la y- infiltración, entonces contrajeron la enfermedad. Sí, te estoy hablando de varias décadas atrás, cuando incluso ni debe haber habido descartable, donde Claro. servía la jeringa. Ah, Es claro. importante acordarse que muchos de estos virus, sobre todo el B, que es un cretino doble, pegado en una gota de sangre en la pared, vive 10 días, ¿no? Ah, mira. Ah, sí, así hay que saberlo. Entonces, para matarlo, el odontólogo que en una época usaba un explorador y creía que en el alcohol estaba todo bien, bueno, pobre, no lo sabía, Claro. y te pasaba a vos y después ponía, y después, hasta que no pusieron estufa a 180 grados, el virus no se muere. Solamente lo mata el hipoclorito de sodio. Solamente lo mata el cloro este virus, cloro, porque la pasa el lavandina. ácido gástrico, pasa Mirá. el ácido gástrico. Entonces, es muy importante Wow. saber que si hay sangre o alguna situación de alguien infectado y demás, lavandina, perdón. Nunca más, que- con más No, simple, está más bueno. común, Hoy- como hoy ya descubrió casi esta las- enfermera. Hoy ya casi las infiltraciones no se usan. Exacto. Se trata de proteger al individuo lo más posible. En algún caso muy particular, tiene que jugar la final del mundo y le duele un dedo a Messi y lo vendaremos como si fuera un monstruo y le Sí, claro. pondremos, lo infiltraremos como sea, pero tendrá que jugar. O como jugó Maradona en el Mundial con ese tobillo destrozado, Ujú. le ponían silocaína por todos lados y otro tipo de Claro. analgésicos para que pudiera jugar, pero si no es de esas características, ya trata de protegerse al jugador y no se usa más. Pero bueno, volviendo a estas cuestiones, la verdad, extraordinaria la exposición. Y vamos a ver por qué es tan extraordinariamente difícil generar esos abdominales perfectos que vos ves en las fotos de Yelit. Hay algunas marcas, busquemos algún ejemplo un poco mejor. Bueno, es el que más últimamente se está No expuesto. me podía acordar el nombre de... ¿Cómo es? Cristian Sancho es este que hace la propaganda, el modelo ¿El actor modelo? Ah, que no. hace la propaganda de Yelit, No, que no, le no. enfocan bien el abdomen, su abdomen más que el boxer. Claro. Bueno, es difícil, el recto del abdomen es un músculo plano, con poco volumen, entonces poder hacerlo lucir en el cuerpo es una tarea ímproba y a veces difícil de conseguir. Uno puede ver en un gimnasio tanto varones como mujeres con muy buenos brazos, muy buenas piernas, hombros increíbles, y el recto del abdomen no aparece ni a palo. Escúchame, es longitudinal. ¿Y por qué se forman los ravioles? Porque tiene esa contextura, hay músculos que tienen diferentes formas y el del recto del abdomen es así, partido al medio, con una línea blanca que a veces las mujeres tienen dificultades en los partos porque la rompen y después puede aparecer como una especie de hernia, pero no es una hernia, y bueno, tiene esa configuración para cumplir las tareas que se puso en el cuerpo. Hay otros músculos que tienen otro tipo de conformación, y este es el del recto del abdomen. Algunos ravioles, como vos decís, que se van completando de arriba para abajo y el último es más largo y ahí está. Bueno, pero en los abdominales no son los únicos músculos los rectos del abdomen. No, está También bien. ahí están los oblicuos, está el transverso. Sí, o sea, tratemos de hay ser que- gráficos. Esos hay que- ravioles que ya hice, una línea larga y finita que va Está bien, pero desde el tenés que trabajar esternón. todos los músculos. Sí, está claro, vamos por todos. En este contexto vamos por todos, pero ¿Cómo se trabajan todos? Bueno, eh, a ver, a tomar nota, vos que estás del otro lado. vamos por favor. parte. Sí. El recto del abdomen se trabaja fácilmente. O sea, de los que estamos en la mesa, no sé lo que hace el doctor. Y Marco, Pregúntame lo que No hice. le- en relación a su vida deportiva y a su salud física, Marco no lo veo mucho. Pero ustedes dos que hacen actividad física y yo que hago actividad física, seguramente tenemos un recto del abdomen fuerte. De eso no hay dudas. Que aparezca es otro tema.
Fortalecer el recto del abdomen, que es un músculo estabilizador de la columna, que es un músculo muy valioso para la vida cotidiana, no es difícil, lo hace cualquiera. ¿Cómo? Haciendo abdominales, esto que decimos siempre. Vos haces 6 series de 30 abdominales 2 veces por semana y tenés un recto del abdomen lo suficientemente valioso para que la postura de tu columna esté garantizada de manera saludable. Bien. Que aparezcan ya es otro tema. Sí. 6 series por semana. No, basta, no te metas más, para un poco, déjame hablar. Porque acá viene el tema importante. La grasa primero, Adriana. Exacto, ahí está. La grasa primero. Los músculos abdominales se encuentran debajo de una capa de grasa abdominal que primero tenés que quemar. Y todos acumulamos grasa en la zona abdominal. Los varones más que las mujeres. Las mujeres acumulan más grasa en las caderas para que cuando se embarazan no sea un impedimento para el embarazo la grasa. Eso es la sabiduría del jefe de allá arriba, te va armando a los varones diferente a las mujeres. Los varones acumulamos más grasa en la zona abdominal que las mujeres. Entonces, si querés ver la tabla de lavar la ropa, querés ver los ravioles, primero quememos la grasa. Y acá viene otro mito. Los ejercicios localizados no queman la grasa abdominal. No es que vos haces 1.234 millones de abdominales y va a aparecer el raviol. Claro. No, dejá de tomar vino, dejá de comer pan, quemá la grasa abdominal y ahí van a aparecer los ravioles. Y la grasa abdominal depende de quién es cada uno. Esto que decimos en el Ayurveda, si uno es Vata, si uno es Pitta, si uno es Kapha. El Kapha, que tiene un metabolismo muy lento, esas personas que todo lo que comen lo hacen reserva y que tienen que cuidarse mucho de las ingestas, comer alimentos muy livianos, hacen más rápidamente grasa. Sí. El Vata, que es el individuo flaquito y menudito y chiquitito, o muy longilíneo y flaco, ese difícilmente haga grasa y siempre se mantiene flaco. Y el Pitta, según cómo ande, hace más o hace menos. Entonces el metabolismo fisiológico de cada uno te predispone a tener más grasa abdominal o menos grasa abdominal. Y como decía, las mujeres que han tenido embarazos y a veces embarazos múltiples, a veces tienen más dificultades para recuperar el recto del abdomen, claro. Y esto las pone en un lugar más complejo para poder tener ese recto que todos deseamos. ¿Qué hay que hacer? Hay que intensificar la cantidad de práctica de actividad física, de abdominales. ¿Qué hace una mujer en ese caso? No, no difiere mucho la mujer que ha tenido embarazos múltiples de lo que decimos. Primero hay que quemar la grasa abdominal y esa lo podemos hacer de diferentes maneras. Elevando el metabolismo basal, consumiendo menos calorías y haciendo más ejercicio también. ¿Qué es elevar el metabolismo basal? Ganar masa muscular para que lo que vos consumís durante el día sentadita en tu silla durante 24 horas sea más dentro de 2 meses de lo que es hoy y de ese modo te resulte más fácil bajar de peso o perder la grasa abdominal. Pero lo más importante, como decimos, es la boca. No es el ejercicio. Vos querés lograr los abdominales perfectos y lo más importante es la boca. La comida hace a la cuestión. Y no solo hace a la cuestión por comer menos, sino lo que vas a comer. En un 80% poder mostrar el recto del abdomen depende de lo que comes y en un 20% del ejercicio. No me digas. Porque con ese 20% del ejercicio ya tenés el músculo necesario. Pero comer lo necesario para que el músculo logre volumen y para poder quemar la grasa es lo prioritario. Y no tiene muchos secretos. Poca grasa, pocos carbohidratos, poco azúcar, una buena cantidad de proteínas y una muy buena cantidad de vegetales. Eso nos garantiza tener buena masa muscular, no solo en el recto del abdomen, en todo el cuerpo. Claro. Y todos sabemos que si vas a elegir entre una naranja y una factura... La factura. Claramente. Ahí abandonaste los abdominales. Ese es el problema. No una bola de fraile, suspiro de monja. Sin dudas. Estamos en dificultades. Y en cuanto al 20% del ejercicio, no es solamente hacer ejercicios localizados. Un trabajo integral donde combinamos lo aeróbico y combinamos el desarrollo armónico de todo el cuerpo para poder aumentar la masa muscular de todo el cuerpo. Porque aparte pensemos que el volumen del recto del abdomen es pequeño. Y si nosotros queremos aumentar nuestro metabolismo basal para acumular menos grasa, aumentar la masa muscular de los grandes grupos musculares es prioritario. Entonces, ese 20% del ejercicio,
combinando correctamente los trabajos aeróbicos con los trabajos de musculación, nos van a poner en un lugar de privilegio. La semana pasada hablaste de rejuvenecer a los hombres a partir de los 50 años. ¿A partir de los 50 se puede tener ravioles? ¿Se puede generar? Habría que buscar... ¿O es una mera ilusión, una utopía? Habría que buscar... Hay un hombre de 82 que defiende... Habría que buscar a ese caballero, que no me acuerdo cómo sale el nombre, que tiene 82 años y tiene el cuerpo que muchas veces desean hombres mucho más jóvenes, o las mujeres esas que, lo comentamos acá también, batieron el récord Guinness de fisicoculturismo. No me recuerdo si lo dijimos, pero las dos cualidades físicas que menos se deterioran a lo largo de la vida son la fuerza y la resistencia. Sí, lo dijimos y vale la pena siempre recordarlo. Mis creencias dicen que el jefe determinó esto, porque si tenemos que vivir 90 tenemos que poder pararnos y sentarnos, subir una escalera, caminar las cuadras que querramos. Y en realidad cuando el hombre empezó a existir no existía el auto, ni montábamos a caballo, solo andábamos. Entonces si uno tiene una vida longeva, tiene que tener una vida longeva que sea lo suficientemente digna de ser vivida, y desde ese lugar el desarrollo de la fuerza está garantizado siempre. Obviamente tiene que ver con nuestra historia. Si yo hice actividad física a lo largo de toda mi vida, es mucho más fácil que yo pueda llegar a los 80 o a los 90 años pudiendo sentarme a hacer fuerza en cualquier banco o en cualquier máquina. Y de hecho ustedes comparten, y esto no nos cansemos nunca de repetirlo, la actividad física con mujeres de 90 años que se sientan en la misma máquina de dorsales que usan ustedes o en la misma máquina de cuádriceps que usan ustedes. Sí, claro. Y aplausos para ellas. Aplausos para ellas. Y el cuerpo es muy sabio, entonces como referencia decimos, bueno, tenemos osteoporosis, ¿qué hacemos? ¿Damos calcio solamente? Y si damos calcio probablemente no hagamos estructura. Después los médicos me pueden machacar, pero necesita hacer fuerza, porque el cuerpo es tan inteligente que si uno va a hacer bíceps, este movimiento de bíceps con una carga de 18 kilos y el tendón del bíceps se inserta acá en el antebrazo y tengo un antebrazo pobre en estructura ósea, lo rompo al hueso. Claro. Entonces, a medida que yo voy haciendo fuerza con el músculo, el hueso se va fortaleciendo también para poder soportar ese esfuerzo. Entonces, desde ese lugar, hacer fuerza se permite a lo largo de toda la vida, en los niveles que uno quiera, siempre y cuando esté sano, volvamos a repetirlo, y desde ese lugar la tabla de lavar la ropa la podés conseguir a lo largo de toda tu vida. De toda la vida. Entonces, los consejos finales: entrenamientos aeróbicos. Abdominales entre 10 y 25 minutos, 3 o 4 veces por semana. Una dieta adecuada, repetimos, poca grasa, pocos carbohidratos, poca azúcar, mucha proteína, mucha verdura. Y acá hay un punto que no te va a gustar: menos alcohol y más agua. A mí no tengo problema, no es mi caso. Y vamos por ello. Vamos por ello, entonces, ahí está. Entonces, y la forma de hacer los abdominales, ¿puede ser la tradicional? Ahora hay otras formas. Como decimos siempre, la generalidad hacia el músculo. Si yo voy a trabajar con el recto del abdomen, con los bíceps, con los cuádriceps, con el dorsal, para gente normal como nosotros, cuanto más variedad le doy al ejercicio, más fácil integro el todo del músculo para lograr lo que quiero. Claro. Ahora, Guido, uno mientras hace actividad física y mientras está haciendo los ejercicios de musculación, de fortalecimiento, hay permanentemente uno, si pone la atención en su cuerpo, los abdominales están trabajando. Sí, en casi todos los ejercicios que uno hacemos, porque es un músculo central, pertenece al core, todo pasa por ahí. Desde ese lugar se generan todas las tensiones que después terminan en las extremidades. Por eso hoy está tan en boga esto de que para prevenir lesiones hay que estabilizar el core, que es la zona central del cuerpo. Core significa centro, y desde ese lugar cualquier cosa que uno hace, si uno se sienta en la prensa, en el banco de cuádriceps, a hacer trabajos con las dorsales, a tirar de los tríceps en la polea, la gente puede no entender mucho lo que estamos diciendo, pero estamos nombrando todo esto para mostrarles que en cualquier lugar donde uno hace ejercicio, el recto del abdomen se contrae de alguna manera. Claro, está. Entonces, salvo cuando hacemos los antagónicos, o sea, los opuestos, que son las espinales, y en realidad los estamos relajando cuando estamos trabajando la musculatura posterior de la espalda. Exacto, la espaldita. Bueno, ya casi nos tenemos que ir. Me gustaría que el doctor Fernando Bessone, que es hepatólogo y profesor titular de gastroenterología, sé que ganaste algo. El año pasado gané el concurso de profesor titular, sí.
Perdón, por no favor, siempre lo por tomo favor. en cuenta. Siempre, No hay perdón. problema, no hay problema. Siempre por lo tomo favor. en cuenta y me distraje. No, sí, claro, fue bueno, y ahora estoy a cargo ahí de la jefatura del servicio de gastroenterología y hepatología con un hermoso grupo de residentes trabajando en posgrado. Es muy lindo esto. A mí Es en el Hospital Centenario. Claro, sí, y al ser profesor titular me quedo también con la jefatura del servicio de gastro y tenemos todo un grupo de residentes que es muy lindo. A mí me encanta trabajar con el posgrado también. Es muy, ¿Hay más muy problemas interesante. de gastroenterología en la población del estrés y de los nervios? Y sí, la Sí. consulta gastroenterológica no tengo ninguna duda Lo que es una dejamos. de las consultas médicas más frecuentes. Seguro. Sí, seguro. Vamos a ver Fernando, eso quizás en si otro algún momento. paciente quiere contactarte, ¿dónde tenés tu consultorio? ¿Dónde tengo mi consultorio privado? Sí. En el Sanatorio Parque. Bien. está. Y el número es el 4200 4200 230. 230, 4200 230. Ahí está, si quisieras tener alguna consulta con el doctor Fernando Besone. Si nos tuvieras que dar unas claves para la prevención de la hepatitis C, que es la que más nos preocupa, y la B también, ¿no? A mí me parece importante, aparte de la hepatitis C, porque siempre lo cuento un poco cuando doy algunas charlas con los estudiantes, incluso cuando uno pide los laboratorios como médico, me parece que la gente tiene que ir a chequearse el hígado, ¿sabes? Porque el hígado tiene un montón de sorpresas. El hígado hoy tiene grasa y el 20% de la población, en una población del 60% de sobrepeso, como tiene la Argentina, 60% de la población en la República Argentina está en sobrepeso. Wow. Sí, No. sí. La enfermedad grasa del hígado es muy prevalente. Si vos te parás en una esquina y agarrás un ecógrafo y le pasás un aparatito para mirar grasa, y yo te diría que entre el 10 y el 20% en muchos lugares de la Argentina vos te vas a encontrar con un hígado graso. Entonces, chequear un par de así como el virus C cuesta 2 pesos, ni te cuento lo que cuesta una transaminasa o una fosfatasa, bueno, los análisis específicos del hígado. Así que en una rutina, cuando uno era estudiante de medicina hace muchos años, te decían que había que hacerse una uremia, una glicemia, el colesterol. Ahora hay que agregarle la función hepática porque es muy barata, detecta hígado graso, detecta hepatitis. Lo primero que detecta es que el hígado tiene algo. Después vos te vas ramificando y vas buscando hepatitis, sí. enfermedades por sobrecarga, bla, 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 bla. ¿Tá? Entonces, el consejo es que la gente se chequee el hígado. No es que vaya solamente a hacerse una determinación para virus C. Mire, doctor, vengo a chequearme el hígado. Entonces le van a hacer 3, 4 cosas. Si ahí salta algo, ahí automáticamente ya se piden los virus y demás. Y se puede solucionar el problema. Ujú. Esta es la palabra del doctor Besone y que es la prevención de esta manera. Vivi, ¿cómo nos despedimos, doctora Viviana Llenero? Sí, yo me quedé pensando en esto que hago tanto hincapié porque me parece súper valioso, porque a lo largo de los 30 años de medicina me ha tocado varias veces encontrarme con una situación que, bueno, que una vez que está planteada ya no tenemos demasiada vuelta atrás. Cuando ya está la infección de un hígado, ya no tenemos alternativa. Entonces, tenemos vacunas y en este momento me refiero a la vacuna de la hepatitis B. En el adulto, en otro momento vamos a hablar sobre vacunaciones del adulto, pero en esto que nos estamos refiriendo, que es para hacer prevención de enfermedades hepáticas, no olvidarnos nunca de que tenemos la valiosa herramienta de la vacuna para hepatitis B y bueno, tenerla siempre presente. Y si el médico, que yo siempre insisto, volvamos al clínico que nos conozca, que sepa toda nuestra historia, y si no es de esa manera, no tenemos un clínico, consultar un clínico, y si no aparece la inquietud por parte del profesional, tener presente la gente que de pedir esto, tanto lo que dice Fernando, bueno, a ver, quiero saber cómo está mi hígado, quiero hacer prevenciones con respecto a las enfermedades que pueda tener mi hígado. Y bueno, y en esto el profesional se tiene que poner en marcha. Antes de dejarle la palabra final a Guido, quiero decir que la ganadora de la entrevista para Mindfulness puede llamar al 679-6510, que es el espacio Neuroesencia, 679-6510, y es... Sabrina con el 836. Ahí está, Sabrina, podés entonces contactarte con el espacio Neuroesencia para llevarte esa consulta de Mindfulness. Guido, mira, te dejamos así el premio, sos la cereza del postre esta noche.
después de todo lo que dijeron no tengo mucho más para decir, solamente cuidemos el hígado, no nos volvamos iracundos, ahí la ira se acumula en el hígado, así que tratemos de vivir la vida con más dulzura, con más tranquilidad, y cuando nos estemos por enojar, la cabeza contra la pared, alguna cosa así, para que no se acumule en el hígado y no tengamos que padecerlo. Ahí está, cuidarnos entonces. Hace más de 3.000 años se pensaba que el hígado era el órgano del amor y no era el corazón precisamente. Hay todas unas creencias escritas en piedras de la antigua Roma y de hace más de 3.000 años, donde se pensaba que realmente el órgano de la vida era realmente el hígado. Hay cosas muy interesantes. Para contar, seguro que sí, porque tiene más de 200 o 300 funciones, ahora le adjudican 600, la verdad que no sé cuántas, me perdí por el camino, pero... No creo que sepan todas todavía. No es cierto. Bueno, voy a decir algo para completar esto. La charla del doctor se hizo tan entretenida que nos quedamos sin tu charla, sin tu exposición sobre los test. Así que la semana que viene vamos a hablar de eso. Vamos a hablar un poco del viaje a India. Y vamos a empezar a traer algún conocimiento sobre alguna hierba en particular todas las semanas para ir dándole a la gente datos sobre este nuevo paradigma que se está instalando de que es milenario, digamos, pero que las hierbas nos ayudan a curarnos. Claro, seguro. Que las o a mantenernos curan. Más sanos. Las plantas nos curan también, así que podemos echar mano a las benditas plantas que tenemos. ¿Cuántas drogas aparecen de las plantas, no? Claro, ¿no? Seguro. Bueno, infinita la charla del día de hoy, más que entretenida. Quiero agradecerle especialmente al doctor Besone nuestra visita, a la doctora Viviana Llenero, directora del Espacio Neuroesencia, a Guido Pérez, que es director de M40, y a nuestro querido Marcos, que está siempre allí dándonos esta buena música y esta posibilidad de estar al aire. Gracias, Marquitos. Un placer, equipo, como siempre. Nos vemos el martes para hacer nuevamente Neuroesencia a las 8 de la noche aquí en Radio 10. Chau, hasta el martes. Bien. Chao a todos.